En base a esto, había 4 o 5 ejes, además de algunas cuestiones comunes particulares de mi país, como por ejemplo el tema de la impunidad en materia de violaciones y de derechos humanos. Se sostenía, por ejemplo, que no se podía castigar a quienes habían sido los causantes de la desaparición, tortura y vejámenes de 30.000 argentinos y de muchísimos más que debieron tener un exilio interior o exterior. Se sostenía que no se podía hacer esto. Y cuando se hizo, se decía, bueno, que en realidad ahora se podía hacer porque ya había pasado la etapa dura y entonces era más fácil hacerlo. Hechos como los que nos conmovieron hace muy poco tiempo, hace ya 6 meses, con la desaparición de uno de los testigos de cargo, de una de las principales causas, ponen en un punto de inflexión la política en materia de derechos humanos como una cuestión de Estado, no perteneciente a un sector político o a una idea política. La necesidad de vivir y de no convivir, esencialmente, con quienes han resultado responsables de tales atrocidades. Pero les decía, un sistema de ideas que nos decía que la política del ajuste era lo permanente, que no se podía decir que no a los lineamientos que planteaba el Fondo Monetario Internacional en materia de renegociación de deuda soberana o en materia de políticas internas. Que el consumo debía ser restringido porque además era inflacionario. Era curioso, porque quienes decían esto eran las usinas del capitalismo. Y entonces uno decía, pero ¿qué es este capitalismo que no quiere consumidores? Porque si algo caracteriza, mis queridos amigos y amigas, al capitalismo, si el capitalismo como sistema de ideas frente a lo que fue, lo que estaba del otro lado de la cortina, pudo triunfar, no lo hizo solamente por una cuestión de poderío económico o militar o tecnológico o científico. Fue algo mucho más simple. Los que estaban del otro lado querían vivir como los que estaban de este lado. Esto fue en realidad lo que desmoronó como sistema de ideas y como sistema de funcionamiento lo que fue el muro, como un lugar emblemático o espacio emblemático de lo que significaba otro sistema de ideas, otra forma de funcionamiento. Sin embargo, desde las principales usinas se nos decía que había que vivir con el ajuste permanente, con la restricción del consumo interno y que cualquiera que se atreviera a apartarse de estas políticas, en definitiva, de los dictados del Fondo Monetario Internacional, iba a caer sobre él el rayo de Júpiter, o de alguien muy parecido a Júpiter o que se cree Júpiter en realidad. Nosotros sosteníamos que otro camino era posible. Sostenemos que otro camino es posible. Que es posible renegociar como se hizo la República Argentina, ustedes saben, renegoció su deuda externa. Hoy estamos en todos los pagos al día, significando un ahorro además del 75% de esa deuda soberana. Esto lo hemos explicado en muchos foros internacionales cuando nos decía, ¿le parece bien a usted, foros internacionales obviamente vinculados a los grandes centros financieros internacionales? Esto, mire, le contestaba yo, en el mundo financiero, cuando en el mundo se colocaba el dinero a un 3% anual, en la Argentina se llegó a colocar un 15 o un 20% en una auténtica timba financiera. Cualquiera que coloca este dinero en el mundo financiero a esta tasa de interés sabe el riesgo, porque el capitalismo también es riesgo. Y por lo tanto, deben asumir quienes asumieron el riesgo de participar en esa auténtica economía de casino o timba financiera, como la denominamos y como se denomina, porque no tiene otra forma de expresarse, participar también en los resultados de esa política.
el tema de la dolarización de la economía, que en un primer momento sirvió como un instrumento antiinflacionario en una economía y en una sociedad con una fuerte cultura inflacionaria, se convirtió en un fin en sí mismo, vaciando prácticamente y destruyendo a la industria nacional. Otra de las pautas que se sostenía en el gobierno era la necesidad de volver a recrear la industria nacional. Volver a recrear la necesidad de un empresariado nacional, no por oposición a la inversión extranjera, en absoluto, sino porque todo país, toda economía necesita el desarrollo de una burguesía nacional que cumpla el rol que en el capitalismo se le asigna y que es el del productor de bienes y servicios. Y fundamentalmente una economía que también ponga su acento en el tema de la responsabilidad social. A todo esto se concibió en la gestión pública también el nuevo rol del Estado, que ya no podía ser el ausente que planteaba el neoliberalismo, tampoco el Estado empresario de los primeros albores del peronismo, pero sí el Estado regulador, articulador de mercado y sociedad, articulador del espacio público y privado, esencialmente sin abandonar la representación de los intereses nacionales y de las grandes mayorías. Esto es, en definitiva, lo que proponíamos poner en marcha ese 25 de mayo del 2003. Donde un presidente, Néstor Kirchner, asume con el 22% de los votos y el 27% de desocupación. Como decía en mi reciente viaje a Francia, un presidente que tenía más desocupados que votos. Una deuda externa absolutamente agobiante, 1,5 veces el Producto Bruto Interno, niveles de pobreza e indigencia del 57-58% aproximadamente. Una industria inexistente, no teníamos competitividad. El 1 a 1 nos tornaba en un país inviable en términos de producción, en términos de albergar turismo. Un país inviable. Eso lo éramos ese 25 de mayo del 2003, cuando pusimos en marcha lo que yo denomino este sistema de ideas.